moco y el bicarbonato nos van a ayudar como función de colchón, tampón o protección. Si no hubiera moco, no hubiera bicarbonato, un ejemplo, si el animal se traga un hueso, no nos va a proteger, no va a haber una protección ni mecánica ni química. Va a ser que el estómago se perfore, se lacere, pero en el caso que ahorita hay moco y hay bicarbonato, va a ser como un colchoncito para que el huesito no perfore las células de la mucosa. El reflejo del vómito. ¿El vómito es patológico o es normal? Se produce por movimientos antiperistálticos. Antiperistático es normal. ¿En qué especie? De los rumiantes. Produce regurgitación y eructo. En mayores en casos de escucha. Ya, entonces, este reflejo del vómito tiene que ser coordinado con el broncoencefálico. Es una coordinación completa. Acuérdense, cuando les ha dado ganas de vomitar, ¿qué pasa? ¿Qué siente? Ácido. Siente mal. Es la hipersalivación. Siente que les va a resfriarse y les va a explotar la parte de la caja torácica. El animal empieza a tomar calcio, comienza a animar así cuando el perro. Todos esos movimientos tienen que ser coordinados con el cerebro, o si no, no se produce. Entonces son por estímulos aferentes, mecanoreceptores, mecanoquímicos, en especial químicos, como toxinas o fármacos. Las toxinas y los fármacos tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al tercer ventrículo del bulbo gatillo, también llamada la zona de gatillo. Esa zona de gatillo está encargada de vómito. Zona de gatillo o de disparo. También nos produce vómito los canales semicirculares del oído interno. Nosotros tenemos dañado el oído interno, nos produce vómito. El oído es encargado de la estabilidad del cuerpo. Cuando tenemos un perro con otitis, puede producirle mareo, sí, porque daño del oído interno. Personas sordas no, porque tienen daño completo del tímpano, del oído. Únicamente cuando hay daño del oído interno produce mareo. Recuerden, el oído es encargado del equilibrio del cuerpo. Y también hay una teoría, un mito de que los perros también se comen hierba y producen vómito. Dicen que es para purgarse. Ellos sienten que su organismo siente que algo está mal, hay alguna toxina, se comen hierba para que estimule el vómito y poder sacar lo que les está haciendo. No es para desparasitar, como dijeron en el curso. Los vomitamos porque el organismo dice algo está mal, comí algo podrido o algún veneno, algún fármaco. Por eso incluso fármacos muy fuertes nos producen vómito. ¿Sí? Porque tiene las acides también. ¿Por qué? Porque va a estimular el nervio vago. Entonces el vago va a decir algo está mal aquí. Recuerden, todo es estímulos nerviosos. Pero los únicos que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica son toxinas y fármacos. Por eso incluso la anestesia nos da vómito. Los fármacos también nos dan vómito. Entonces son estímulos aferentes simpáticos. ¿Por qué creen que son simpáticos? Simpáticos, ¿por qué? No son parasimpáticos. ¿Por qué? Simpático de simpático con ¿Por qué? ¿Por qué creen que es un estímulo simpático y no parasimpático? Exactamente. El parasimpático es encargado de la homeostasis.
en faringe y en estómago. Y aquí también van a actuar los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos se encuentran en el diafragma y músculos abdominales. Porque recuerden que el esfuerzo inspiratorio va a actuar los músculos abdominales para nosotros poder vomitar. Otras señales que pueden estimular el centro nervioso son el sistema vestibular es oído. Emociones fuertes también puede producir sistema límbico, también tiene mucho que ver, así como el sistema límbico decía nos da hambre, no nos da hambre, aquí también actúa. Y después un trauma cerebral también, porque puede estar incluso dañado en este caso el oído o alguna parte del cerebro y como reacción de protección de vomitar. Entonces aquí tenemos los signos. Primero que hacemos una inspiración profusa. Inspiramos fuerte para que la caja torácica se dilate, haga un esfuerzo y empuje todo el alimento que sale del estómago, pase por el cardio, el esófago, llegue a la boca y vomitemos. Entonces, así como se acuerdan de la deglución, lo mismo va a pasar aquí. Se eleva el hueso yoides. ¿Qué más? Ya, el hueso yoides se levanta, igual que la laringe, se cierra la glotis y se eleva el paladar blando. Después de eso va a haber la inspiración profunda, esfuerzo respiratorio sucesivo, para que haya esa presión de que pueda subir el alimento. Y esto va a ser por un incremento de la presión torácica, incremento de la presión negativa, por lo que va a ayudar a que se relajen los esquímulos. Caries de pipí, y si caries de píloro, porque también se puede vomitar de una porción del duodeno, no únicamente del solo del estómago. De la primera porción del duodeno también se puede vomitar, se regresa de ahí. Contracciones diafragmáticas y contracciones abdominales. Acuérdense que el animal cuando vomita hay arcadas, se mueve el abdomen. ¿Para qué? Para que comprima el estómago y vomite. Entonces esto se produce por movimientos antiperistálticos y así vomitamos. Recuerden, el vómito es un signo inespecífico, no sabemos cuál es la razón, sabemos que algo pasa, pero no sabemos cuál es la causa. Receptores del vómito tenemos en todo el cuerpo, por los nervios. ¿Y en qué parte del grupo raquídeo? En el tercer ventrículo, llamada la zona de gatillo. Gracias, así como funcionan los monocavitarios, vamos a ver cómo funcionan los rumiantes. ¿Hay parte mecánica? Sí, parte mecánica porque tiene que moverse el alimento. Empezamos con la motilidad del retículo y el rumen. Recuerden, el retículo y el rumen son una cavidad común, lo único que separaba era un pliegue. ¿Qué pliegue? Rumino reticular. Es el único que separa una cavidad de la otra. Esto es una célula de coordinación de movimientos. ¿Para qué? Para mezclar el alimento, para que se produzca el mecanismo de la rumia y se produzca el mecanismo del eructo. Con C, por Dios, no por B. Eructo. La motilidad se da gracias a la actividad muscular por los impulsos nervios músculo liso. La motilidad del rumen tenemos dos contracciones o ciclos. Contracción primaria, ciclo A, que es encargada netamente de mezclar el alimento. El ciclo B o contracción secundaria, encargada únicamente del eructo. Los ciclos se repiten cada 50-70 segundos en promedio de 1440 veces por minuto. Es decir, que el animal está en constante movimiento del rumen y el retículo. A cada rato está moviéndose. Y más si que el animal come mucha hierba. No es lo mismo comer hierba cortada que hierba entera. No es lo mismo comer solo hierba que comer solo concentrado. La hierba va a estimular la rumba. El concentrado no, va a disminuir la rumba, porque es más fácil ingerir
zona gaseosa, zona sólida, zona fangosa, zona líquida. O zona fangosa, zona semilíquida, zona pastosa, zona de eyección, son sinónimos. Han de encontrar imágenes que tienen, al decir zona semilíquida y al decir la profesora no me vio, me dijo fangosa. O fangosa es lo mismo que semilíquida, es lo mismo que eyección, es lo mismo que pastosa. Entonces, esto va a ser una producción de una movilidad cíclica, si nos damos cuenta, ¿sí? Aproximadamente de una vez por minuto del periodo de reposo alimentario. Y depende de cuánto alimento comamos para que la frecuencia de la motilidad aquí aumente. Entonces, ¿cómo empieza esto? La primera fase de la contracción primaria es en el retículo, ¿sí? Primera fase de contracción reticular, es decir, que el retículo se comprime así hasta llegar así, prácticamente como que desaparece el retículo. Entonces estimula primero el pliegue, el rumino reticular estimula para que actúe el retículo mediante la primera fase de contracción. De ahí viene la segunda fase de contracción del retículo, que les digo que prácticamente desaparece la forma del retículo. Debe crecer la parte de aquí para que vaya el alimento hacia dónde. ¿Sí? Entonces la segunda contracción es mucho más potente y hace que prácticamente desaparezca el retículo para que el alimento vaya al saco craneal. El saco craneal es este de aquí. Este de aquí es el saco craneal. Entonces el alimento viene a ser expulsado del retículo al saco craneal. Este se contrae para que el alimento pase al saco dorsal, el cual le llamamos saco dorsal, saco central, eso viene a repetir. Entonces el alimento pasa al saco dorsal y el alimento en forma cíclica se mueve y se queda aquí en el saco ciego dorsal. Del saco ciego dorsal hay otra contracción en el mismo sentido, mire, sale de aquí para acá, al saco ventral, es decir, hay otra forma cíclica de movimiento y se queda en el saco ciego ventral, saco ciego dorsal, saco ciego ventral. Así se hace la mezcla del alimento en el rumen y en el retículo. Primera fase, contracción reticular a la mitad del retículo. Segunda fase de contracción reticular, desaparece prácticamente el retículo y cae el alimento al saco craneal, es decir, este saco craneal se contrae y manda el alimento al saco dorsal hasta que se queda en el saco ciego dorsal. Luego cae el alimento mediante la forma cíclica, cae el alimento al saco ventral para quedarse en el saco ciego ventral. O en la segunda fase de contracción reticular es donde se abre el orificio retículo nasal. Cuando el animal ya ha hecho el proceso de rumia y se producen las contracciones y ya está el alimento con sus partículas chiquitas, al estimularse la segunda contracción reticular se abre el oro y cae al omazo. Y de ahí al omazo. En el caso de que las partículas aún sean muy grandes, vuelve otra vez al mismo proceso. Regresa a hacer todo el proceso, incluso hasta el proceso fermentativo. De la zona fangosa o la zona de eyección a la zona semilíquida, a la zona pastosa, sale otra vez a la boca. Porque aquí tenemos zona gaseosa, zona sólida, zona fangosa y la zona líquida. Las contracciones secundarias de las del ciclo A, estas se producen posterior a las del ciclo A, las del ciclo B. Esta no se produce siempre. Los animales los que eructan a cada rato. Únicamente se produce cuando tenemos altas cantidades de gas y hemos consumido alta cantidad de materia. Ahí se produce el eructo del animal a cada rato. ¿Sí? Únicamente depende de la cantidad de alimento ingerido. Aquí no va a participar el retículo. ¿Para qué nos ayuda este ciclo? Para ayudar al desplazamiento de los gases, principalmente CO2
va a haber una fluctuación del gas, porque le puse que el animal sed y panís. Entonces, ¿cómo empieza esta contracción? ¿En dónde nos quedamos? En el saco ciego dorsal. De este va a pasar al saco ciego dorsal y se va a propagar, es decir, que va a subir de aquí a acá y va a salir al saco dorsal para ese lado. De aquí a acá. Eso pasa rapidísimo. Sí, pasa rápido. Por eso se lo ¿el eructo se escucha? ¿En los rumiantes? No, No se escucha. No está en el bar. Sí, ya vamos a ver el eructo. Y ahí se acaba la motilidad del rumen y del retículo. En lo más, aquí su motilidad es prácticamente escasa, son lentas y prolongadas. Aquí se va a absorber el agua, los ácidos grasos volátiles y los iones de bicarbonato. Aquí va a estar coordinada con la acción de la segunda contracción reticular. Al haber la segunda contracción reticular, se abrirá el oro, lo que va a permitir el paso del elemento dote a algo más, lo que le permite que estas láminas de aquí se contraigan y impulsen el alimento hacia abomación. Y la motilidad abomasal prácticamente es similar a los monogástricos, a lo que ya vimos, producir jugo gástrico. Aquí la parte del fondo no es tan marcada, a diferencia de un equino y un porcino. Prácticamente no tiene una función estable, es inerte, poca fuerza, única función es respirar el alimento. Lo que hace toda la parte de la motilidad es el cuerpo, así como los monogástricos, con los movimientos peristáticos para hacer el vaciamiento continuo del bolo alimenticio, es decir, del tránsito alimenticio. La RUN, ¿qué es la RUN? Consiste en remasticar, regurgitar, resalivar y redeglutir, lo que ya habíamos tragado en un inicio. El pH del rumen es de 5,5 a 6,8. ¿Por qué se produce la anemia? Por un reflejo vagal, es decir, del nervio vago. Entonces el vago le dice, listo, yo ya hice, el estómago le dice, listo, yo ya hice mi proceso fermentativo, pero hay partículas que no cumplen su proceso, tiene que ser más chiquitas. Entonces el vago dice, listo, no se preocupe, yo le mando la señal a mi cerebro y digo que inicie el proceso de rumia. Este inicio del proceso de rumia son por 3 periodos. El primer periodo es el encargado de llevar el alimento hasta la boca, el cardio de la boca. El segundo periodo es el encargado de masticar. Y el tercer periodo ya es netamente tragarnos lo que ya rumiamos. El material rectificado de qué zona? ¿De qué zona? Del saco. Es rectificado el material de la zona fangosa. Recuerden que el rumen tiene son, depende, aquí también depende de las dietas, como les digo. Si damos bastante forraje, va a estimular la rumia. Al contrario, si damos solo concentrado, va a
bañar. Y ahí prácticamente todo el tiempo le va a mandar a una vaca mastique, 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 mastique y mastique. El tercer pie, Ah, este únicamente es tragar lo que remasticamos. que no quieres vaquitas. Regresar lo que remasticamos, ¿sí? Y aquí les decía, las partículas que no cumplen las características de ser más chiquitas vuelven a hacer todo el ciclo A, el ciclo B y de ir a la 1. No escupen. No. No. Sí, los camellos. La eructación no son como el bar ni se nos escucha. No se escucha. Ah, Ahí está. eso fisiológico en los rumiantes. ¿En qué consiste? Eliminar grandes cantidades de gas. El gas producido principalmente por las leguminosas y las graminosas. Después, el proceso de fermentación es gracias a las bacterias. Las bacterias tienen que producir gas. Ese gas es el que tiene que ser expulsado. La alfalfa, el trébol rojo, el trébol blanco. ¿Por qué cuando son tiernos? Porque tienen alto contenido de proteína. La proteína, las bacterias les encantan las proteínas. Entonces, al tener muchas proteínas, generan mucho gas, muchas burbujas y hace que el rumen Expanda. no explote, pero sí grande, se dilate, ¿sí? Tendremos timpanismos agudos y crónicos. Los crónicos ya es cuando ya no hay nada que hacer. Esto puede pasar incluso en horas o en días. El tema del timpanismo puede pasar a las 3-4 horas y ya van a animar hecho un globo. Depende de cuánta cantidad de hierba tierna haya. No hay que dar hierba tierna. Entonces, ¿de qué es el resultado de este gas? De la fermentación de las bacterias. Este gas va a pasar por carne del esófago para salir luego a la boca. Este está conformado prácticamente el mayor porcentaje de CO2, el 65%. El otro porcentaje es de metano del 25%, 7% nitrógeno, 0.5% oxígeno, hidrógeno 0.2%, hidrógeno 0.01 y otros gases. Pero los principales es el CO2 y el metano, por eso se relaciona con los gases invernaderos a las vacas porque producen gran cantidad de CO2 y metano. Claro, no es comparado, pero sí. Todo va a depender de la cantidad de alimento ingerido y el tipo de dieta. ¿Descanso? Sí. No, eso es una hora. ¿En serio? Se produce por las contracciones secundarias de qué? De saco dorsal. Recuerden que los dos dorsales del ciclo E. Contracciones secundarias del ciclo E. El ciclo A es encargado de mezclar el alimento. Dejando al cardias libre de contenidos, hace que se cierre la nasofaringe y hay un ligero esfuerzo inspiratorio. No es lo mismo rumiar que eructar. Se necesita más esfuerzo para rumiar que eructar. Se produce la apertura del cardias y ese gas va a pasar por dónde? Por el esófago. Incrementa la presión del esófago y sale el gas. ¿Y esto no se la junta de la comida? No, La salida de gas. no, la una, ese para no se puso la rumia después del pero depende de la cantidad de alimentos que haya ingerido. Los microorganismos del retículo y del rumen son un montón. La bibliografía menciona que son un promedio de 28 especies. Recuerden, la hierba tiene celulosa, hemicelulosa, la pectina y la
Mami lo pedía. Lignit. Esa no es digerida. celulosa, Esa no es digerida. A diferencia de la celulosa, mi celulosa es la que Pero la lengua se encontraba en base. Así ya que. por eso no es digerir. Por eso tenemos células celulolíticas, bacterias celulolíticas, bacterias unicelulíticas, bacterias para cada cosa tenemos bacterias. Estas son de característica anaerobios estrictos. ¿Qué quiere decir anaerobios estrictos? No necesitan oxígeno para ellos producir su función. ¿Y qué quiere decir que son bacterias simbióticas? Entonces la bacteria que hace fermentarse y es producir desechos, pero esos desechos la bacteria no son desechos, eso para mí es energía, para mí es proteína, yo con eso puedo vivir. Entonces por eso son simbióticos. Entonces los productos finales de esta fermentación son necesarios para cumplir las necesidades energéticas y nutricionales del animal. Ya casi terminamos. Entonces tenemos digestión de carbohidratos, tenemos digestión de proteínas, que son niveles de nutrición. Ya. De esta digestión producen los ácidos grasos molares. Los ácidos grasos molares o ácidos grasos de cadena corta es lo mismo. Estos representan el 60 o el 80% de la gasolina o el combustible para que funcione la vaca. Es decir, que el rumen es un motor de la vaca. Si no hubiera rumen, el animal no podría vivir porque de ahí se genera rumen y al no haber rumen, el animal moriría. ¿Sí? Entonces, de estos ácidos grasos se produce el acético, el butírico y el propión. El acético es encargado del porcentaje de grasa de la leche. El butírico es encargado de producir los ácidos cetónicos, los cuerpos cetónicos, que en el caso de un negro están reconocidos como una persona o un animal con cuerpos cetónicos. Y los propiónicos es encargado de producir la glucosa, de la energía. Entonces cada uno es con su función. Por eso hay establecimientos que prefieren darles más concentrado, Toma, traigo también. más concentrado de la leche, o otro producto más de leche. Al dar únicamente solo forraje, miren, el forraje rica más en acetato, a diferencia del concentrado. Pero el concentrado tiene más propionato, a diferencia del la hierba. Por eso la bibliografía recomienda dar un 60% hierba y un 40% concentrado. En el caso de características de razas de vacas, me parece que la hierba se produce más de la leche. La Holstein produce mayor cantidad, se produce volumen, no tiene tanta grasa en la leche. Estamos concentrados, vamos a tener mucha glucosa mayor, energía, pero esta glucosa va a ser de tiempo corto, porque es de máxima digestión, a diferencia de la hierba. La hierba nos va a dar mayor porcentaje de grasa en la leche, pero no mucha glucosa. Por esta glucosa se mantiene. ¿Y qué también hacían los ácidos grasos molares? Estimular el crecimiento de las papilas, lo que le da la característica típica de cada compartimento de los estómagos de los rumiantes. Como les dije, ustedes ya en nutrición han tenido la digestión de las proteínas, en ese caso el proteico.